Dios les bendiga, hermanos. Este es su hermano Alberto Vélez con la lección número 5. Y a modo de introducción, para que podamos comprender mejor el sincretismo, quiero presentarle esta pequeña reflexión. Hay un hombre, se casa con su novia y al cabo de un tiempo tienen un bebé. Luego ese bebé comienza a llorar, se queja y el papá preocupado pues lo lleva al doctor, al médico, para que lo examine. Una vez el doctor lo examina y lo revisa, determina que el problema es la leche. Proceden a cambiarle la leche al bebé y se lo llevan para su casa. El bebé continúa bien, pero al cabo de un tiempo vuelve a pasarle la misma situación al niño y el bebé vuelve a presentar síntomas de dolor, quejas y llanto. El padre, preocupado, lo lleva a otro doctor para que lo examine. Este otro doctor, al examinarlo, determina que también la leche que se le ha estado dando pues lo afecta y proceden a cambiarle la leche. Una vez le cambian la leche al bebé, el bebé se estabiliza y en esta vez el bebé queda bien. Ahora, mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Quién fue el que determinó lo que estaba correcto y lo que no estaba correcto? Si usted piensa que fue el papá, pues lamentablemente tengo que decirle que no. Pero si pensó que fue el médico o el doctor, también está incorrecto. El que determinó lo que estaba bien o no estaba bien fue el bebé. Él mismo se quejaba y con sus llantos expresaba de que algo estaba mal. El bebé fue el que entonces, al reflejar en verdad en llantos y dolores y quejas, fue el que estaba diciendo algo no está bien entre esta situación. Así que de esa misma manera tenemos que interpretar y ver cómo es la vida del cristiano. Dios vendría estando representado en el bebé. El padre vendría siendo el cristiano y los doctores vendrían estando representando las distintas religiones que podemos conseguir. Tenemos que entender de que no importa lo que diga la religión o lo que pretenda el cristiano, el que determina al final cómo está la cosa correcta es Dios. Por lo tanto, el sincretismo surge cuando el hombre o la religión incorpora métodos de adoración a Dios, los cuales no están de acuerdo con lo establecido por Dios. Después de esta introducción y semblanza, vemos en los versículos de la clase a Dios relatándole a Moisés cuál es la grandeza de Dios, cómo es incomparable y que cumple sus palabras. Y hay que resaltar los versos 39 y 40, donde Dios insta a Moisés a que aprenda, que reflexione, que solo hay un Dios que es soberano en los cielos como en la tierra, y que, al guardar los estatutos de Dios, encontrará provecho para sí, y con ello agradará a Dios. Basándonos en ese versículo 40 del cuarto capítulo del libro de Deuteronomio, podemos entender que a Dios le agrada el que se le guarden sus estatutos y mandamientos. Por eso el rey Josías, en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, en los versos 10 al 13, nos da a entender que no se conocía del mandato correcto de cómo adorar y servir a Dios. Pero una vez queda iluminado su intelecto por la palabra de Dios, comienza una revolución en cuanto a lo que a servir y adorar a Dios se refiere. Esto lo vemos en el capítulo 23, versos 4 al 14 del libro de Segunda de Reyes. Los cambios que Josías trajo fueron basados en la palabra de Dios y con un respeto profundo a reformar la adoración a Dios. Tal así, que no dejó nada en la ciudad, sino que sacaba todo lo inmundo fuera de la ciudad para destruirlo. Removió los utensilios, quitó los sacerdotes idólatras, sacó las imágenes, derribó los lugares de prostitución, derribó los altares profanos, eliminó la adoración a Moloc, prohibiendo pasar por fuego a hijo o hija. Quitó los caballos dedicados al sol. Derribó los altares paganos de la casa de Jehová. Destruyó los lugares altos idólatras. Quebró toda estatua e imagen. Como podrá notar, hermano o hermana que me escucha, se le estaba adorando o rindiendo culto a Dios, pero Dios no estaba presente, no estaba de acuerdo,
no aprobaba la adoración que se practicaba por no ser una que estuviese de acuerdo con lo establecido por Dios. Vamos a ver puntos que Josías pudo encontrar en la palabra de Dios que lo llevaron a realizar la reforma que hizo. Número 1. Imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Así que Josías pudo haber encontrado, ¿verdad?, esta palabra, y eso lo llevó a que fuera parte de la reforma que hizo. Como número 2, encontró instrucciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y además una lista que sigue por ahí, ¿verdad?, dándole unas instrucciones de lo que no debe de estar presente. Así que Josías pudo haber incluido toda la reforma que hizo también basándose en estos versículos de la Biblia. Un tercer punto muy importante que Josías pudo encontrar fue el de la dedicación de los utensilios. En Éxodo 40, en los versos del 9 al 10 dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y sacrificarás el altar y será un altar santísimo. Podemos entender de que una vez los utensilios son dedicados para Dios, se convierten en utensilios santos, pero si te le da otro uso, vendrían estando entonces contaminados. Eso pudo motivar entonces a el rey Josías para que descartara todos los utensilios que habían. Y como parte de la definición de santo, es algo que está dedicado, consagrado o separado para el servicio a Dios. Es más o menos similar a cuando los Baales, ¿verdad?, estaban intentando bajar fuego del cielo, y Elías no utilizó el altar que ellos habían preparado. Estaba allí el altar, estaba disponible, no se había quemado, el fuego no había bajado, por lo tanto, ¿verdad?, estaba allí intacto en las mismas condiciones como al principio, pero Elías no lo utilizó por el sencillo hecho de que ese altar ya había sido utilizado para buscar la presencia del Dios de los Baales. Por lo tanto, Elías utilizó su propio altar. Eso nos da a entender de que la adoración a Dios debe de ser con una santidad, con una integridad, ¿verdad?, con un nivel máximo. Cuando estamos hablando de santidad, ¿verdad?, y de sacrificios a Dios, ¿verdad?, es una alabanza que sale directa del corazón. Es algo que ha sido dedicado y está prestado solamente para el uso y servicio de Dios. Cuando Josías hizo su reforma, él limpió todo. Él hizo una limpieza, sacó todo lo que tenía que sacar, destruyó todo lo que tenía que destruir, pero no lo dejó allí. Él lo sacó fuera de la ciudad y lo exterminó en la otra parte. O sea, allá lo quemó, fundió, hizo lo que tuvo que haber hecho fuera de la ciudad. Porque de dejarlo adentro estaba dejando la misma contaminación. Así que él limpió todo para que todo quedara, ¿verdad?, en santidad para Dios. Continuando con los versículos de la clase, en el libro de Tito, capítulo 1, los versículos que menciona la clase, estamos hablando de los requisitos de anciano y de obispo. O sea, los requisitos que tenían que encontrarse presentes en una persona para poder optar por tener un puesto o un cargo en la iglesia, ¿verdad? Y son unos puestos, hermanos, que si ustedes ven a ver son todos basados en la Biblia. Todos tienen un fundamento bíblico para poder ser, ¿verdad?, aplicados a esas personas. Y yo diría que hoy, siglo XXI, habría que añadirle a la lista también de esas personas, no cargos, sino me refiero a posiciones, ¿sabes? Cuando estamos hablando de músicos, cantores, diáconos, personas que, ¿verdad?, que van a participar de alguna manera u otra, directa o indirectamente, van a participar en lo que es el culto de adoración a Dios, deben de tener, ¿verdad?, unas cualidades, unos requisitos que los hagan aptos para poder tomar esa posición. Y cuando estamos viendo estos relatos en el versículo, específicamente el 10, me llamó la atención que dice: porque hay aún muchos contumaces. Y contumaces viene de, ¿verdad?, de contumaz, que es una persona que es rebelde y obstinado. Esa persona que es rebelde y obstinada es aquella, ¿verdad?, que no quiere ceder,
que tiene ya su creencia establecida y no quiere negociar, no quiere razonar. Es la palabra que deberíamos de usar, ¿verdad? Razonar. Ya que usted puede tener una creencia, yo puedo tener otra creencia, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia tenemos que usar el uso de razón y entender de que tal vez mi creencia o tal vez su creencia no está correcta. Y entonces tenemos que aceptarlo. Eso nos hace sabios, eso nos hace personas, ¿verdad? Con intelecto. Cuando aceptamos, ¿verdad? O cuando reconocemos que no estábamos en lo correcto, eso nos hace más sabios, nos hace acercarnos más a Dios. Porque entonces estamos encaminándonos a la dirección correcta, a la que Dios está buscando para las personas que obran y trabajan en la iglesia. En el versículo 16 dice que son personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y hay que entender, hermano, de que hay personas que tienen sus creencias, tienen su manera de vivir. Hay personas que han nacido en el Evangelio, pues gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Porque han sido nutridos con la palabra desde su nacimiento. Pero hay personas que no. Hay personas que vienen del mundo, traen su conciencia, ¿verdad? Su manera de pensar, de actuar. Y cuando llegan a la iglesia, pues en cierto modo ellos tienen una manera de pensar y de ver las cosas, las cuales no necesariamente está correcta. A esos hermanos hay que hablarles, hay que acercárseles, hay que instruirlos. A veces tenemos hermanos que vienen por transferencias, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Tuvo que haber una situación negativa, a veces el trabajo estuvo mal en un sitio, tienen que moverse a otra ciudad, buscan otra iglesia y cuando llegan, ¿verdad? Pues vienen con unas creencias y unas tendencias de la vieja, ¿verdad? Congregación donde estaban congregándose. Y cuando llegan, hay que hacerlos entender, hermanos, de que, ¿verdad? Hay ciertas cosas que sí se pueden permitir dentro del culto y de la adoración a Dios porque están establecidas por Dios, porque Dios las acoge, porque Dios las permite, Dios las acepta. Pero hay otras que no. Hay muchas costumbres, ¿verdad? Que a veces, de hecho, son sacadas del pueblo de Israel que no aplican a los gentiles como somos nosotros. Por lo tanto, hay que explicarles, hay que orientarlos, ¿verdad? Y si la persona, ¿verdad?, reconoce y cambia, pues gloria a Dios, podemos mantenerlo y podemos integrarlo, ¿verdad?, a los grupos de adoración a Dios y podemos, ¿verdad?, continuar hacia adelante. Pero si la persona pues, quiere ser un contumaz, quiere seguir rebelde, no quiere escuchar, pues hermano, con el mismo amor, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, pues se lo explica y con mucho respeto, ¿verdad?, pues hay que separar, ¿verdad?, de la adoración a esas personas porque no van a permitir que entonces, como Elías va, ¿verdad?, cuando clamó a Dios bajo fuego del cielo, esas personas no permitirían que bajara fuego del cielo por estar en contra de, ¿verdad?, de las enseñanzas, la voluntad que Dios tiene para con su pueblo. Hay que entender de que Dios es celoso con su adoración. Hay que entender de que Dios quiere que se le adore, pero tiene que ser en espíritu y en verdad. No podemos permitir que el sincretismo, hermano, se mezcle, que se integre, se haga parte, ¿verdad?, de la adoración a Dios, porque no va a permitir, ¿verdad?, que haya manifestación de Dios, no va a permitir, ¿verdad?, de que hayan tal vez milagros y prodigios de parte de Dios, porque hay algo que le está impidiendo. Cuando Josué salió en un momento, ¿verdad?, a una batalla, pues era un pueblo pequeño, ¿verdad?, eran una minoría, así que no necesitaba llevar muchas personas. Y salió a la batalla y regresó derrotado. Y cuando lloró, ¿verdad?, y le clamó a Dios, Dios le dice el problema, ¿verdad? Y le dice es que hay un anatema. Hay algo que no está permitiendo de que mi presencia se mueva. Eso mismo ocurre con el sincretismo, hermano. Si permitimos que el sincretismo se introduzca en la adoración a Dios, estamos permitiendo que un anatema esté presente. Y eso va a causar de que entonces la adoración a Dios no fluya, ¿verdad? Y Dios corte su mano y no baje la bendición. Por lo tanto, cuando el apóstol le está hablando a Tito, le dice, tú tienes que hablarle a esas personas. Tienes que buscarlo. En el versículo 13 dice que los reprenda duramente para que sean sanos en la fe. O sea que el propósito de todo esto, hermanos, no es tampoco, ¿verdad?, crear una contienda, es buscar la sanidad de la persona, es buscar la manera de hacerlo entender cuál es la manera correcta para llegar a la presencia de Dios, cómo adorar a Dios, y que así entonces la adoración pueda, ¿verdad?, tener esa fluidez y haya una presencia de Dios en el templo. Bueno, hermanos, y ¿verdad?, para ir resumiendo la clase de hoy,
La iglesia del siglo XXI se enfrenta a desafíos cada vez mayores. El sincretismo crece en forma rápida y consistente. Cada día se observan cosas que son extrañas a la verdadera cristiandad. Los dirigentes de la iglesia de hoy no deben dejar pasar nada que atente contra la verdadera fe, la verdadera adoración, la ética cristiana, el pudor y la vergüenza en el uso de la vestimenta. Las nuevas generaciones pueden demandar nuevos estilos de adoración, pero ello no significa poner a un lado los fundamentos de nuestra fe. La introducción de bailes en la música cristiana no es una buena práctica en el culto pentecostal. Debemos estar atentos a los postulados del sincretismo religioso. Dios les bendiga.